piensan ustedes que en el intermedio estábamos platicando de política y de las reformas, no, estamos platicando del maquillaje. Entonces, no del mío. Por si los ven a ellos preocupados, no, ya nos volvimos adictos al maquillaje. Pepe. Por alusiones personales debo decir que nada más para el programa de nos estamos comentando todo lo que se hace en una producción de televisión, ¿no? Exacto, ya lo mejoró. Vale la pena aclararlo. A ver, Pepe, platícame. Al final, las reformas son más de hombres, son de gobiernos, son de ¿qué? Yo creo que las reformas son de tiempo y circunstancia para un país, y a este país ya se le hizo tarde para las reformas que en su momento eran tan necesarias, porque a veces creo que la clase política ha entendido a México como una isla que además no se mueve al ritmo del planeta. Es decir, creemos que porque nosotros no hagamos las reformas, Corea del Sur, Brasil, China o Chile iban a dejar el sentido de competencia con nosotros. La verdad es que no es así, por eso en los últimos años hemos venido descendiendo en las escalas de competitividad y en cada medición. José Ángel Gurría esta semana, no son una graciosa concesión, es lo mínimo necesario para seguir compitiendo. Entonces, qué oportuno Gurría con ese tema, ¿no? Digo, y la capacidad y la visión desde afuera, sí, muy clara. Es muy clara, pero además creo que las reformas necesitan ventanas de oportunidad política, que es lo que le ha faltado a este país, y talento para negociación. ¿Por qué en la reforma electoral del 2007 se hablaba tanto de empatar las elecciones? Decían, es que los ciclos electorales afectan la negociación política y no pueden transitar las reformas. Pues se cambió en el 2007 y las reformas tampoco salieron. ¿Por qué? Porque el cálculo electoral ha privado sobre el interés nacional. Esa es una verdad que la clase política en los últimos 10 años no puede sino aceptar. Pero no podemos negar, Pepe, que hoy lo preocupante es que hay que acelerarse, porque si no empiezan los procesos electorales. Desde luego, ¿por qué en 2013? No separar de ellos. ¿Por qué en 2013? Porque a un sexenio le va como le va al principio. Es decir, claro, la marca de los sexenios es el primer tercio del sexenio. Ahí está el caso de Fox, dilapidando del capital político en una marcha zapatista que sirvió para nada, porque a las primeras de cambio y el regreso del PRI, ahí está Marcos convertido en un personaje mediático que manda poesía cifrada en comunicados, y se le olvida que hubo una reforma constitucional, una marcha en la que en teoría se habían cumplido los históricos agravios del Estado mexicano en contra de la población indígena. Pues ya vimos que ese capital político de Fox estuvo mal invertido. Estuvo mal invertido. Entonces el tema es, ¿en qué debe invertirse el capital político de Enrique Peña Nieto en el primer año? Reformas. A mí me parece lógico que, en primer lugar, se deslinde, para efectos de la opinión pública, de lo que en campaña se dijo eran sus grandes compromisos: el Bester y el duopolio de la televisión. Si en efecto el primer semestre marca la reforma de telecomunicaciones y la concreción de la reforma educativa, creo que habrá ganado la legitimidad que en campaña algunos cuestionaron. Yo creo que pronto dejará de ser duopolio, Sí. Porque la idea es avanzar en la tercera apertura de una estación. Tenemos que avanzar no solo en la tercera cadena abierta, tenemos que avanzar en términos de competencia. Este es un país tan grande y diverso que no puede estar monopolizado en muchos mercados, dominado en muchos mercados por 2 o 3 jugadores. Pepe, que se ha demostrado que la competencia libera muchos. Tuve el caso de los cableros. En cuanto la convergencia tecnológica empezó a ser una realidad y se empezó a ofrecer cable, internet y telefonía en un sector más competitivo, las tarifas se vinieron para abajo. Entonces, ojalá eso pudiera suceder, por ejemplo, en la telefonía celular, en la competencia donde tenemos el peor de los servicios con la mejor de las tarifas para el que presta el servicio. Claro. Sí. Entonces, me parece que ese es en el primer semestre del año el objetivo del gobierno, para luego entrarle a los temas que, como las vacunas,
pues a nadie le gusta ponérselas, ¿no? Pero son más que necesarias. Y yo creo que el cálculo político de la administración de Peña es que los resultados o los frutos que arrojen esas reformas alcancen a ser visibles antes del término de la administración. Le quedarán 5 años para ello. Una reforma hacendaria de fondo se implica revisar al menos, si no es que eliminar el régimen de consolidación fiscal. Y yo creo que cada reforma tiene sus valores. La reforma hacendaria, en mi opinión, tiene que estar fundada en la progresividad de los impuestos. Es decir, que quien tiene más, pague más, y que tú no subsidies a través de las arcas del Estado a quien no lo necesita, como hoy en muchos sentidos estamos haciendo a través de la consolidación fiscal y, ojo, incluso a través del subsidio a las gasolinas. Entonces, ¿cómo focalizar el dinero público a donde de veras se necesita? Ese es, creo que, el gran reto en términos de eficientar el gasto y de ingresar dinero a las arcas de la Federación de manera más justa. Y Gerardo, solamente se puede hacer eso cuando estás libre de procesos electorales y no porque el proceso electoral entorpezca la labor de la reforma, simplemente porque los chantajes crecen. Entonces lo que era muy fácil que antes se aceptaran todos, como en el Pacto por México, pues después empiezan, oye, no, fíjate que pero si no me das esto no te doy aquello, y esas negociaciones abajo de la mesa, la verdad lo único que hacen retrasar. Ya llevan muchos años con ese retraso. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que han cambiado las cosas, han cambiado la correlación de fuerzas, en la forma de estructura de gobierno de Peña Nieto en relación con los gobernadores del PRI. Pues los gobernadores se han cuadrado con el presidente, no va a haber quien se como que se han alineado, ¿no? Se alinearon al presidente, por supuesto, como muchas veces fue parte de la estructura de gobierno que puedan permear todas las reformas. Entonces tiene el presidente en la operación política con los gobernadores y las alianzas con los gobernadores una posibilidad inmensa de poder operar tanto los estados y municipios como el gobierno federal. Entonces eso le da una herramienta. El caso de Felipe Calderón y de Vicente Fox, pues se dedicó a enfrentar a los gobernadores al Congreso, a golpetear, a abrir. Entonces no hubo tiempo de hacer esa conciliación o ese puntos de contacto, de entendimiento mutuo. Yo creo que en este caso ha cambiado ese escenario. Creo que ese plus que tiene ahora con los gobernadores priistas de conciliar los intereses y con los gobernadores panistas y perredistas de conciliar intereses, entendiendo pues que todos están en el mismo tren y que todos requieren entregar cuentas adecuadas a los ciudadanos, con esa sensibilidad, pues yo creo que al interior de los estados y va a haber las posibilidades de avanzar en las reformas que deben de avanzar. Las elecciones, pues habrá bastantes este año, 7, 8 o algo así. Son cuando menos en Hidalgo es por el Congreso. Por el Congreso. Creo yo que los partidos, aunque velarán sus armas, harán su estrategia política, y yo creo que de acuerdo al pacto que han firmado, pues no creo yo que el arma, sobre todo por los partidos firmantes, sea el ataque a las grandes reformas. Yo creo que van a hacer un ataque en función a las estrategias domésticas, y van a dejar en el ámbito de los partidos nacionales la dinámica nacional, porque pues lo que ocurre en Hidalgo no ocurre igual en otro estado, son diferentes problemáticas y diferentes situaciones. Pero sí creo yo que tiene que acelerar y tiene que dar cumplimiento a estas reformas, porque Morena, ¿cuándo surgiría si fuera partido político? A partir de la elección 2014 2015, la beligerancia de este grupo al próximo año va a ser mayor y puede empezar a generar un problema. Y entonces hay que aprovechar este impasse. López Obrador con su gira por los municipios. Este impasse, pero sigue en la lana, quiere sacar 20 millones de pesos, en crear los cuadros. Pues aprovechar este impasse para poder permear. Ojalá se lleve a cabo esto y que sea para bien de México, ¿no? Pepe. Yo agregaría en ese sentido que, como bien dijo el coordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Barbosa, los radicales se fueron con Morena y eso ha abierto una veta de negociación con el PRD
que en los últimos años había sido muy complicada por el pavor que tenían los chuchos a negociar, a sentarse con el PRI o con el PAN, porque los iba a regañar Andrés Manuel. Esa es la verdad. Hoy ya no. Entonces, bueno, hoy creo que la dolorosa y costosa salida, porque lo es, de muchos militantes que van a migrar a Morena, también les ha concedido cierto grado de libertad. Porque además ya está quedando claro qué país ve cada uno. ¿Qué país es el que entiende la izquierda perredista y qué país es el que espera Morena? Yo no dejo de pensar en las palabras de González Casanova en la reaparición del ZLN que retomó la jornada hace apenas unas semanas, donde decía, el único modelo al que podemos aspirar en México es al de Venezuela. Pues vaya visión retrógrada o anacrónica cuando vemos que el modelo venezolano muere con Hugo Chávez, con una economía que debe al exterior 10 veces más que hace 9 años, y que además... Y que su petróleo ya no le es suficiente para eso, ¿eh? Pero además ha cobrado facturas previas al petróleo, es decir, lo que va a ingresar por petróleo ya se lo gastaron. Y que hoy, como bien decía Pablo Iriart, la capital de Venezuela es La Habana. Entonces, si ese es el modelo al que aspira la izquierda progresista de México, yo creo que están al menos unos 30 años atrasados en pensamiento político. La verdad es que el PRD tiene la enorme oportunidad de reconstruirse hacia adentro. Ojalá lo hagan de forma menos tribal. En izquierda moderna. Pues en una izquierda que positiva, sin detrimento de lo que cree, pueda sentarse a hablar con las otras fuerzas políticas. Creo que ya sería ganancia. Porque lo que hemos visto en los últimos años es verdaderamente el chantaje a las instituciones de la democracia. De verdad, no podemos obviarlo, no podemos dejar de criticar el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya mandado al diablo a las instituciones, no solo retóricamente, literalmente, haya ignorado las resoluciones de los tribunales electorales, se haya mofado del IFE, se haya mostrado siempre superior moralmente a sus contendientes en democracia, pero hoy vaya a la ventanilla del IFE a solicitar registro como partido político. Pues ¿en qué quedamos, no? Es incongruente. Entonces, me parece que sí es importante que quede claro qué papel juega cada partido en la democracia que esperamos, y sobre todo, en qué país sí coincidimos. Es decir, ¿en qué país, y por eso es importante el Pacto por México, en qué país sí coinciden los que piensan diferente? Y si te lo llevas esto al orden estatal, pues te das cuenta que son las mismas personas. Pepe Guadarrama va a querer jugar, según Isidro Pedraza, como candidato a una... Sí, hombre, es un político en ciernes, sin experiencia alguna. Pero yo creo que sí tiene posibilidades, ¿eh? No, claro, pero además de que darle espacio a nuevas generaciones. Sí, pero cuando no existen esas nuevas generaciones, ¿qué espacio das? Ninguno de los partidos se ha preocupado por los jóvenes. Por armar cuadros competitivos, ¿no? Vamos a un corte y seguimos con esta discusión, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos. O sea, también hay...